en estos domingos anteriores hemos estado trayendo un énfasis en la persona del Espíritu Santo. Pero lo que me gusta muchísimo de lo que está ocurriendo es que no solamente está siendo algo teórico, sino que el Señor nos está dando la práctica, que lo que acabamos de vivir es el Espíritu Santo enseñando a nuestro espíritu, y que nosotros podamos llegar a desarrollar la capacidad de discernir lo espiritual de lo natural, que podamos juzgar desde lo espiritual, porque el espiritual todo lo discierne desde el espíritu, y el espíritu es ese nivel que está por encima de lo natural, que no tiene que ver con lo que pueda tocar, lo que pueda oler, lo que pueda ver, lo que pueda escuchar, sino que son otros sentidos, son sentidos espirituales, pero que vienen como consecuencia de nuestra vida en comunión con el Espíritu Santo. Entonces hemos estado hablando de los 7 espíritus de Dios en Isaías capítulo 11 verso 2, pero hay algunas cosas que quisiera poder asentar bien en este momento. Por eso es que estamos tomándonos el tiempo todos estos domingos, y nos tomaremos el tiempo necesario, pero hay tanto por hablar del Espíritu Santo que nos pudiera llevar meses, muchas horas de enseñanza. Pero cuando nosotros hablamos de los 7 espíritus de Dios, estamos hablando de que estos 7 espíritus de Dios nos pueden colaborar a tener un mejor entendimiento del Espíritu Santo. Entonces estamos partiendo de lo que dice Isaías capítulo 11, para que nosotros podamos llevarte a un mejor entendimiento del Espíritu Santo, porque cuando hablamos de los 7 espíritus de Dios, representan expresiones distintas de Dios y de la persona del Espíritu Santo. Entonces, cuando se llama 7 espíritus de Dios, no es que sean varios espíritus, sino que es una esencia que se presenta en diferentes operaciones. Que estos 7 espíritus también representan la perfección de Dios, la plenitud de Dios. Simbolizan descanso. El descanso no es un día. Los judíos le llaman el Shabbat, el sábado, el día de reposo. Pero el día de reposo no es un día, sino es una persona. Es la persona de Jesucristo. Pero estos 7 espíritus también representan el que nosotros podamos descansar en el Señor. Entonces, los 7 espíritus nos van a mostrar cómo es que el Espíritu Santo administra los planes y los propósitos de Dios en esta tierra. No están para que hagan cosas en el cielo, sino que los 7 espíritus de Dios están dados aquí a la tierra, como dice Apocalipsis capítulo 5, el verso 6, para que nosotros podamos ser habilitados en cuanto a administrar los planes y los propósitos de Dios en esta tierra. Expresan la omnisciencia de Dios. Es Dios diciendo: yo voy a enviar estos 7 espíritus sobre la tierra para que mis hijos tengan acceso a eso. Y entonces, cuando ellos tengan acceso a eso, a lo que tienen acceso, no solamente es al Espíritu Santo, sino a toda la omnisciencia, que es uno de los atributos de Dios. Cuando en 1 de Corintios Pablo nos habla en el capítulo 2, del verso 12 al 16, nos habla de que quién conoció la mente del Señor en el último versículo, quién la instruirá. Pero dice: mas nosotros, usted y yo, tenemos la mente de Cristo. Y no está hablando de una mente natural, no está hablando de todo el conocimiento que Cristo obtuvo aquí en la tierra como hombre, sino que en realidad nos está hablando de las profundidades
de la omnisciencia, no solamente de Dios, de Cristo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que están accesibles para usted y para mí hoy. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando uno ve los 7 espíritus de Dios, uno puede identificar no solamente el acceso que tenemos a la omnisciencia de Dios, sino un proceso divino de pensamiento. Hay un proceso. Cuando dice Espíritu de Jehová y lo separa en 3 pares, nada de lo que el Espíritu Santo hace, lo hace sin que tenga un propósito, un objetivo. Y uno ve que lo primero que dice es espíritu de sabiduría y espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento de Dios y de temor de Dios. Cuando nosotros vemos eso, es un proceso por el cual el Señor nos quiere llevar para que nosotros no solamente conozcamos a profundidad al Espíritu Santo, sino para que podamos desarrollar la mente de Cristo en nosotros. Y habla primeramente del Espíritu de Jehová. Ahora, cuando hablamos de los 7 espíritus, también se describe como las 7 lámparas en la menorá. Y yo quiero que usted lo vea aquí, porque esto es algo que el Señor le dijo a Moisés que diseñaran. Y cuando les da las indicaciones en Éxodo, una de las cosas que dice es que tiene que ser de oro puro, de una sola pieza. Entonces, cuando hablamos del Espíritu de Jehová, está representado como la pieza del centro, que es la que sostiene todo. Entonces hablamos de que el Espíritu Santo sostiene esos 3 pares de expresiones que el Señor quiere darnos a nosotros aquí en la tierra, para que podamos administrar sus planes, sus propósitos y nuestra propia vida, de tal manera que podamos ser fieles administradores de lo que Él nos ha entregado. Entonces, cuando usted piensa en esto, usted piensa en un Dios que se expresa aquí en la tierra de forma que nos habilita a usted y a mí para que tengamos lo que se requiere de su omnisciencia para poder llevar a cabo lo que Él nos ha encomendado. Entonces, entendemos que lo primero que tiene que ocurrir para que yo tenga acceso a la sabiduría y a la inteligencia, al consejo y al poder, al conocimiento y al temor de Dios, es que yo tenga el Espíritu Santo conmigo. Por eso es que en Juan capítulo 3 verso 3 Jesús le dice a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo para que puedas ver el reino de Dios. Y el reino de Dios es espiritual. Dios es espíritu y el reino de Dios es espiritual. Por eso es que Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Como no es de este mundo, no se puede percibir con los ojos físicos, ni se puede entender con la mente natural. Tiene que ser vista desde una perspectiva espiritual, entendida desde una perspectiva espiritual, discernida desde una perspectiva espiritual. Y para eso necesitamos al Espíritu Santo. Entonces, 1 Corintios capítulo 6 verso 17 dice: pero el que se une al Señor, y hermano, esto es suficiente para volarnos los sesos y meterlos en unos asuntos y a unas profundidades y a unos misterios que son demasiado grandes para usted y para mí. Porque dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Eso es demasiado profundo, porque para nosotros para algunos están tratando de cómo es eso que son tres, pero es un solo Dios. ¿Cómo es que pueden ser 3 manifestaciones, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y a la misma vez ser uno? Y entonces uno se hace la misma pregunta, porque Pablo está diciendo: el que se une al Señor es uno con Él. Entonces la pregunta es: ¿dónde comienza Él y dónde termino yo? ¿Dónde comienzo yo y dónde termina Él si somos uno?
¿Cuándo está operando Él? ¿Cuándo estoy operando yo? Es profundo. Porque si te está diciendo que somos uno con Él, si tenemos la mente de Cristo, si usted presta atención a lo que estamos diciendo, esto es algo para volverse loco. Porque nos está dando acceso a dimensiones demasiado profundas para nuestra comprensión, pero que lo que deben de provocar no es confusión, sino un anhelo que no nos deje tranquilo, ferviente, como un fuego que arde dentro de nosotros por conocer eso. Y es ahí donde dice que la vida eterna es que te conozcan a ti. Entonces cada día nosotros como creyentes deberíamos de tener ese deseo profundo de conocerle más a fondo. Y Él va a trabajar con nosotros en la medida del hambre que nosotros tengamos de Él. Por eso es que necesitamos al Espíritu Santo. Entonces cuando uno no es creyente, el Espíritu Santo está obrando en nosotros de una manera diferente. Él está obrando desde afuera. Juan 16:8 dice: cuando el Espíritu Santo venga, Él os convencerá de justicia, de pecado y de juicio. Entonces piense usted en esto: el que no le ha entregado la vida a Cristo, el Espíritu Santo trabaja en él, pero desde afuera. No todos somos hijos de Dios. La Biblia dice que a los que le recibieron les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces hubo un tiempo en mi vida en que yo no era hijo de Dios, aunque me llamase hijo de Dios. Porque lo que dice es que a los que reciben a Jesús, a los que creen en su nombre, les da potestad. Potestad es un derecho legal. En otras palabras, ser hijo de Dios es algo de legalidad, no de religión. Y la única persona que tiene la autoridad y la legalidad para decir quién es hijo de Dios o no es Cristo. Porque Él es el camino, es la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es a través de Él. Nadie puede llamarse hijo de Dios sin haber recibido a Cristo primero. Entonces lo que hace el Espíritu Santo es: desde afuera yo te convenzo de justicia, de pecado y de juicio, pero estoy afuera. Por eso es que algunas personas, cuando se convirtieron, dijeron: yo sentí, porque nadie, ninguna religión, ningún hombre puede habilitar a alguien para que busque a Dios sin la obra del Espíritu Santo. Entonces la obra del Espíritu Santo es vital aun cuando no eres creyente. Pero después, cuando nosotros recibimos a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar. Ahora ya no está afuera, ahora mora en nosotros, hace habitación en nosotros. Acabo de leer el versículo en Corintios que dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Pero una vez que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, recuerden los discípulos, y no tengo tiempo para esto, pero recuerde que los discípulos en un momento Jesús sopló sobre ellos y fueron llenos del Espíritu Santo. Pero después en Hechos, Jesús le dice en el capítulo 1, cuando venga el Espíritu Santo, Él les va a dar poder. Entonces ahora ya tenían al Espíritu Santo, pero había una activación de poder. Ahora yo no siento el mismo poder que hace 18 años que me convertí, porque hay algo que el Espíritu Santo hace y va haciendo progresivamente en nuestra vida, habilitando para dimensiones. No es que Él nos da más de Él, Él ya está en nosotros. Lo que pasa es que hay ocasiones en que nosotros no le hemos dado la libertad para que Él haga todo lo que Él quiere hacer. Por eso es que dice después: ustedes sean llenos del Espíritu Santo. Efesios capítulo 5 dice: no se embriaguen con vino, sino que por el contrario sean llenos del Espíritu Santo. Esa palabra lleno lo que significa es continuamente lleno. Continuamente lleno. Hay algo, no es que Él se fue y nos viene a llenar, no, pero hay una dimensión de Él que tiene que ser continua en nosotros, constante en nosotros. Entonces estamos siendo constantemente llenos. Significa estamos siendo constantemente completos. Por eso es que a veces cuando yo estoy en la presencia de Dios, algo cambia en mí, porque esa llenura me vuelve completo.
Entonces el Espíritu Santo trabaja con nosotros a través de esto. Y entonces ahora venimos y entendemos que los 7 espíritus de Dios son un proceso donde el Señor nos da acceso a la omnisciencia para que desarrollemos la mente de Cristo. Porque Lucas capítulo 4, y recordemos que en Isaías capítulo 11 está hablando del Mesías, está hablando de Cristo, que reposará sobre él los 7 espíritus de Dios. Y en el capítulo 4 de Lucas Jesús está diciendo: el Espíritu de Dios está sobre mí. Y entonces nosotros vemos a Jesús en una dimensión como hombre. Porque usted dice: no, para Jesús era fácil saber lo que los fariseos pensaban, porque él dice, lo que ellos pensaban, él lo sabía. Por eso, y cuando se encuentra con Natanael y le habla a Natanael, y Natanael dice: este es el Mesías, lo reconoce. ¿Por qué? Por una palabra de ciencia, de sabiduría, de omnisciencia que le suelta a Jesús, y se sorprende. Entonces, cuando nosotros vemos a caminar a Jesús en la tierra, estaba como Dios, pero como hombre. Y como hombre, al igual que ustedes y que yo, estaba siendo habilitado, porque reposaban sobre él los 7 espíritus de Dios. Ahora, ¿cómo yo puedo querer parecerme a Cristo? Jesús dijo: lo que me habéis visto hacer y cosas mayores haréis en mi nombre. La pregunta es: ¿cómo yo puedo imitar a Cristo? Yo me conformo con hacer lo que Él hizo. Es más, con el 20% de lo que Él hizo, para mí es suficiente cuando estamos hablando de los milagros y de la sabiduría. Y todavía Él lo pone en otra dimensión. Él dice: lo que me habéis visto hacer y cosas mayores. O sea, del 100% que me viste hacer, tú puedes hacer más. Yo le digo: con el 10% de lo que te vi, tengo. No con el 1%. Pero Jesús, sobre él, la profecía de Isaías es: reposará los 7 espíritus de Dios. Entonces, cuando nosotros queremos como hombre caminar como Jesús, necesitamos que esas expresiones que estaban sobre la vida de Jesús puedan también ser accesibles a nosotros. Y ahí es donde se vuelve vital comprender al Espíritu Santo. Y por eso es que nos estamos tomando el tiempo para tratar de explicar la especificidad de cada uno de los espíritus, porque a veces somos muy generales. Entonces hablamos: el Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo hace esto, y predicamos, y ¿cuántos me dicen amén? ¿Cuántos saben que la persona más importante de la tierra es el Espíritu Santo? Sin el Espíritu Santo no somos nada. Jesús les dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo. No deberíamos de hacer ministerio, no deberíamos de hacer nada sin el Espíritu Santo, pero lo generalizamos. Y al final, ¿cuánto en realidad comprendemos? Por eso es que nos estamos tomando el tiempo para hablar de ese privilegio que tenemos a la sabiduría de Dios, a la inteligencia de Dios. Hoy me sorprendió mi esposa, porque hoy se levantó, estaba orando y salió con una risa. Cuando ella sale con una risa, yo la conozco esa risa, porque es como cuando te voy a decir algo que no me siento muy bien en decírtelo, porque verdaderamente cuando te lo diga es como diciendo que vos tenías razón y yo no tenía razón. Y yo me le conozco esa risa, yo me la conozco. Yo sé cuando ella está luchando por quererme reconocer algo. O sea, yo siempre he dicho, y ustedes me han escuchado decir, que yo no soy inteligente. Y entonces cuando yo decía que yo no era inteligente, ella se molestaba. ¿Cómo vas a decir eso? Vos sos inteligente. Yo le decía: no soy inteligente, porque yo puedo reconocer cuando yo estoy hablando y lo que estoy diciendo no viene de mí, sino que literalmente yo sé que hay algo que el Señor habilitó. Siempre se lo he dicho y ustedes me han escuchado. Esto ha sido una cuestión de 5 o 6 años. Pero hoy en la mañana
se levantó y me dice: fíjate que estaba orando y el Espíritu Santo me dijo. ¿Cómo fue que te dijo? ¿Cómo fue que te dijo? Que Vas a reconocerlo públicamente que yo tenía razón. Que sí sos inteligente, porque es inteligente el que reconoce que su inteligencia no proviene de él mismo por sus esfuerzos, por su conocimiento adquirido, sino que es inteligente el que reconoce que su inteligencia proviene de Dios. Parece trabalengua, pero ella lo está diciendo y le digo: lo entendiste. Después de 6 años lo entendiste, y después de 3 semanas de estar estudiando los 7 espíritus de Dios, lo entendiste. Porque yo entiendo eso por practicidad. En el tiempo lo descubrí. Yo no sabía que era así, pero en el tiempo lo fui descubriendo. Como hace 7 años atrás, 8 años atrás, siempre ha estado un espíritu de sabiduría y de inteligencia, pero en un tiempo a lo mejor creía que era yo. Pero hace 8 años comencé a ver, y ahí fue donde yo comencé a decir: yo no soy inteligente, yo no soy inteligente, yo sé que no soy inteligente. Pero cuando estoy oyendo a alguien hablar, exponer problemas, dificultades, circunstancias, entonces hay algo que baja, y que cuando baja me da una comprensión profunda, un entendimiento profundo, me hace discernir cosas, ver cosas que no están superficialmente. Y yo hoy entiendo que es la operación de un espíritu de sabiduría e inteligencia, que no es para mí, sino es para ti también. Pero tienes que saber que está ahí, porque si no, cuando miras a alguien que fluye en un espíritu de sabiduría y de inteligencia, tú vas a decir: ay, cómo fluye. Y es el error de la iglesia, que hemos comenzado a poner a hombres para ser admirados y no hemos entendido la fuente que los llevó a tener lo que tienen. Y lo más triste es que no nos hemos dado cuenta, por no entender la fuente y poner la mirada en los ojos, que eso que podemos ver en otros también es accesible para mí, porque no es de él ni es exclusivo. Y que el Espíritu Santo dice: yo los 7 espíritus de Dios los voy a derramar sobre toda la tierra. Está en toda la tierra, está en Japón y está en Nicaragua. Es que los japoneses son inteligentes. En toda la tierra. Los judíos lo entienden, y por eso son un pueblo de 12 millones que ha logrado prevalecer ante genocidio, ante el holocausto, ante la desaprobación del mundo, ante el mundo oponiéndosele. Pero ellos han logrado muchas cosas, porque ellos, a pesar de que no están bajo el nuevo pacto, bajo el antiguo pacto, entienden muchas cosas de Dios. Porque cuando hablamos de espíritu de sabiduría, es la esencia y la inteligencia entre lo bueno y lo malo. Pero cuando nosotros vemos a Moisés en el Antiguo Testamento, en un momento determinado, le dice Dios a Moisés, le dice en Éxodo, el capítulo 31:1, le dice: habló Jehová a Moisés diciendo. Esto para los judíos no es esto para los judíos, tienen que entender que cuando hablamos del Pentateuco, de las escrituras, para los judíos son sus abuelos los que vivieron esto y los que escribieron esto. No es una historia, para ellos es una realidad. Entonces, cuando ellos leen en Éxodo capítulo 31 verso 1, dice: habló Jehová a Moisés. Ellos dicen: Dios habló. Ellos Ellos no están con esa doctrina que si Dios habla, que si no habla, que si cesaron los milagros, que si no cesaron los milagros.
Los cristianos en un mejor pacto nos estamos matando por no recibir lo que el Señor dice, y aquellos en un pacto inferior han logrado muchas veces más cosas. Pero dice, habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo te he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Lo llamé por nombre, porque cuando Dios llama, llama por nombre. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría e inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños. Escuche lo que le voy a decir. El pueblo judío es el pueblo que, de acuerdo a la proporción poblacional de cada país, es el que tiene más patentes en el mundo. Esa palabra se sigue cumpliendo hasta el día de hoy. Y si usted investiga lo que le estoy diciendo, vaya y investigue cuántas cosas los judíos han inventado, que aún no voy a mencionar. Hay algunas que son marcas muy famosas, que ellos te pueden decir que ellos lo inventaron primero. En agricultura, en medicina, en ciencia, en tecnología. Impresionante. Hasta el día de hoy, espíritu de sabiduría para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce, en artificio de piedra, para engastarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Entonces, cuando hablamos de eso, nos ha sido dado espíritu de sabiduría. Es la esencia, es el acceso. El Señor está diciendo: yo no te voy a mandar a hacer absolutamente nada, ni mi obra. No te voy a mandar a hacer un tabernáculo. No, es que nada tiene que ver con nosotros. Al final Él nos habilita para todo. Cuando ellos hicieron eso, cuando hicieron la minora, cuando hicieron todo eso, era el espíritu de creatividad operando. Sabiduría e inteligencia. Porque tenemos acceso a la omnisciencia de Dios, y tenemos que comenzar a confiar más en eso y a tomarnos el tiempo para decir: Señor, háblame, revélame, muéstrame los tesoros escondidos, muéstrame la sabiduría divina, dame creatividad para poder introducirme en esas dimensiones que ojo no vio ni oído oyó. Sabiduría. No es solo guíame, Señor, Señor, guíame, hágase tu voluntad. No. ¿Qué querés? ¿Qué querés que opere? El proceso de la mente de Cristo. Entonces hablamos de sabiduría y hablamos de inteligencia. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que el Señor les revela cosas y no son inteligentes para hacerlo. O el Señor les revela porque la inteligencia es la capacidad de escoger entre lo bueno y lo malo, lo bueno. Inteligente es el que ve el mal y se aparta. Y entonces lo que vamos a ver en Proverbios y en las Escrituras es que cada vez que habla de sabiduría va a la par con inteligencia, porque la sabiduría es lo que Dios te muestra y la inteligencia es escoger lo que Dios te está mostrando y llevarlo a cabo. No es inteligente ver lo malo y irse detrás de lo malo. Porque hay gente que son sabios, contadores que tienen sabiduría humana de contabilidad, pero cuando les mandan el préstamo, cuando les mandan el extrafinanciamiento de 50 y pico % de interés, entonces a pesar de que sacaron manacunlal, endeudados hasta los, porque tienen sabiduría humana, pero no son inteligentes para aplicar lo que la sabiduría humana te da. Sabiduría humana, eso se agarra en la universidad. Van de la mano. Entonces dice después, consejo. Cuando hablamos de consejo, esa palabra consejo, cuando uno piensa en consejo, piensa en consejero,
piensa en buscar consejo, uno cree que el consejo es opcional, ¿no? O sea, tengo un problema matrimonial, tengo un problema financiero, tengo un problema ministerial, y entonces voy a ir a buscar consejo, voy a ir a buscar consejo, voy a hablar con alguien y me voy a sentar y voy a escuchar el consejo. Si me parece lo hago, y si no me parece no lo hago. Si me gusta lo hago, y si no me gusta no lo hago. Por eso una de las cosas que a mí me habla mal de una persona es el que anda buscando consejos por todos lados de lo mismo. Cuando yo ya como pastor me dice, yo hablé con el pastor Vladimir, hablé con el pastor Rubén, hablé con el pastor Johnson, hablé con el pastor Abdías, hablé con el pastor Edith, hablé con el pastor Juan, hablé con el pastor Pedro. Y yo le digo, ¿para qué quieres hablar conmigo con tanta gente que ya hablaste? ¿Qué es lo que estás buscando? Entonces hay que entender bien, cuando está hablando de consejo, no está hablando de algo opcional. Cuando Dios está hablando de consejo, está hablando, este es el plan. Entonces lo que está diciendo espíritu de consejo es cuando el Señor te muestra el plan, te muestra el propósito, te muestra la decisión que Él tomó desde antes de la fundación del mundo, el acuerdo que Él tiene. El consejo tiene que ver con una serie de pasos para llevar a cabo metas y lograrlas. Entonces cuando el consejo de Jehová es guiarte a ti y a mí a través de un proceso de pasos para que alcancemos la meta que Él ha determinado en nuestra vida desde antes de la fundación del mundo. Entonces Él guía a su pueblo a través del consejo. Y por eso es que nosotros vemos a Pablo decir, yo no les he rehusado todo el consejo, y en el contexto que lo habla es de la palabra de Dios. Entonces, si usted quiere el consejo de Dios está en la palabra. Ahí está su plan, ahí está el propósito, ahí está revelado el diseño del matrimonio, el diseño de paternidad, el diseño de negocios. Todo está revelado aquí. Aquel que quiere tener acceso al consejo, porque imagínese usted cuántos no pagan a coaches para que me den un coaching. ¿Qué es lo que estás buscando? La experiencia de ese. Ahora, lo triste del coaching es que andan un montón dando coaching que de lo que coachean no han logrado. Perdón porque no estoy hablando de nadie en específico, pero es triste ver a un montón de gente buscando consejos donde personas que no lo han logrado. Personas, consejos matrimoniales, 3 divorcios. Y andan dando consejos matrimoniales. Te están diciendo cómo ser padre y los hijos son un desastre. Y los puedes ver. Te dicen, quieren decir cómo hacer negocio y no tienen ni uno. Te quieren decir cómo ser líder y nunca han liderado nada. Y el mundo está loco buscando consejo de vidas que tal vez en un área tuvieron éxito, en un área. Alguien que tal vez es exitoso financieramente, pero su familia no tiene ningún éxito. Entonces cuando Pablo dice, yo no les rehuso todo el consejo, es, hey, yo quiero que ustedes tengan acceso a todo el plan de Dios para su vida, a todo el propósito de Dios para sus vidas. Eso es lo que queremos, y eso es lo que quiere el Señor. El enviado, espíritu de consejo, para que puedas tener acceso a los procesos que tienes que llevar a cabo para alcanzar la meta. Entonces Dios diciéndote, para que tú llegues a alcanzar la empresa que yo quiero que alcances, este es el proceso. Para que tu familia llegue, este es el proceso. Entonces tiene que haber en nosotros un anhelo por el consejo de Dios, por la sabiduría de Dios, por aplicar con inteligencia lo que el Señor nos revela. Entonces cuando hablamos de espíritu de consejo y de poder, tenemos que definir bien a qué poder se refiere. Porque el Espíritu Santo no es solo poder para resucitar a un muerto, o para que deje de llover, o para que se me abra una puerta de negocio. No. Cuando nosotros vemos espíritu de consejo y de poder, hay que relacionarlo con el hecho
de que cuando el Señor te da un consejo para llevar a cabo, algunas veces va a ser tan complicado que vas a requerir una habilitación sobrenatural de poder para hacer aquello que Dios te dijo, porque lo que te dijo es muy riesgoso, muy peligroso. Entonces el Espíritu Santo te habilita con un poder, una convicción interna, donde tú escuchas algo que Dios dice en su palabra, tú lo tomas, y como Dios pone el querer como el hacer, necesitamos espíritu de poder para ser obedientes a su palabra, porque su palabra es inmutable. Entonces, en realidad, escuchen esto: el poder no es para la bendición, el poder es para que se cumpla lo que Él dice en su palabra. Nosotros queremos poder para que Dios nos bendiga, pero el Señor dice: yo te voy a dar consejo y te voy a dar el poder para que lo que yo digo se cumpla. Eso cambia todo. Entonces lo que está diciendo el Señor es: yo voy a respaldar mi palabra con poder para que lo que yo digo se cumpla. Y por eso dice: el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Y cuando yo digo algo, te voy a dar el poder para que eso que yo digo se cumpla, aún contra cualquier pronóstico. Espíritu de consejo y de poder. Y después, entonces nos habla de espíritu de conocimiento y temor de Dios. Este conocimiento, si ya te dio sabiduría, si te dio inteligencia y te dio el consejo, este conocimiento, espíritu de conocimiento y de temor de Dios, está vinculado con el conocimiento ya de Él, pero de una forma personal contigo. Ya es un espíritu de conocimiento donde querés tener un deseo de conocerlo a Él. Quiero conocerlo. Yo soy curioso, yo quiero conocer a mi esposa. Todo, yo le pregunto todo. Ella no me pregunta nada, porque yo le digo todo antes de que me pregunte. Pero yo a veces ¿y por qué quieres saber? Pues yo quiero conocer todo. Cuando vos conoces a alguien en todo, o te enamorás más de él, o terminás decepcionándote y alejándote. Entonces, como que el ser humano está acostumbrado a esas relaciones políticamente correctas, ¿verdad? Vamos a relacionarnos, pero vamos a reservarnos nosotros, porque si yo le muestro todo, ya no va a querer nada que ver conmigo. Y si ella me muestra todo, le muestro todo, yo no voy a querer nada que ver con ella. Entonces es como que nos reservamos. Las amistades no son sinceras a veces, no son francas, no hablan lo que verdaderamente piensan. Las relaciones laborales son bien superficiales, se dicen cosas. A veces ministerialmente le decimos a alguien: creo que el tiempo juntos el Señor ya lo ha terminado, y cuando en realidad lo que estás diciendo es: mira, nos tenemos que separar porque ya no te aguanto. Porque tenemos visiones diferentes, porque tenés valores diferentes, porque no creemos en lo mismo, no tenemos el mismo sentir, no tenemos el mismo pensar. Entonces, cuando hablamos del conocimiento de Dios, lo que estamos diciendo es: espíritu de conocimiento es adentrarnos en una dimensión con Dios, donde querramos conocer. Esto es algo diferente a lo otro, porque esto es íntimo. Por eso es que, como consecuencia de eso, entonces tenemos el temor de Dios. ¿Qué es temor? Es una honra reverente. En otras palabras, si yo conozco a mi esposa y yo sé lo que a ella no le gusta y yo tengo honra para ella, yo no voy a hacer lo que a ella no le gusta. Ella no va a hacer lo que a mí no me gusta.
Yo no voy a estar viviendo una doble vida. Delante de ella una cosa, porque el que vive una cosa delante de su esposa y otra cosa detrás de ella, no la honra. Igual las esposas. El que no tiene espíritu de conocimiento de Dios y espíritu de temor de Dios es aquel religioso que aparenta vivir una vida que agrada a Dios, pero que en realidad es todo lo contrario. Por eso es que Jesús les dijo en un momento: ustedes honran de labio. En otras palabras, ustedes quieren hacer creer con sus palabras que tienen temor de Dios, pero el corazón está lejos. Porque el temor de Dios, más que un asunto de palabras, de vestimenta, es un asunto del corazón. Y cuando nosotros vamos a hablar de temor, uno se pregunta: ¿quién es la persona que nosotros pudiéramos hablar de temor? Que tenía espíritu de temor y de conocimiento de Dios. Y a mí la persona que más me impresiona es la persona de David. Porque David dice que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Ahora, ¿sabe lo que es tener conforme? Es un corazón que toma la forma de Dios. Pero ¿cómo puedo tomar la forma de lo que no conozco? ¿Cómo yo puedo parecerme a Dios y tomar la forma de Dios si no lo conozco? Entonces, por eso es que el espíritu de conocimiento y el temor de Dios va de la mano, porque entre más conocemos a Dios, más lo honramos. Entre más conocemos a Dios, más reverencia. Y David era un fuera de serie en cuanto a conocer a Dios. ¿Sabe por qué David era un fuera de serie en cuanto a conocer a Dios? Porque David hizo cosas en el antiguo pacto que aún nosotros en el nuevo, a muchos no se nos ha sido revelado, con todo y las escrituras y con todo el Espíritu Santo. Porque cuando uno piensa en David, usted sabe, cuando hablamos del tabernáculo de Moisés, era Dios dándole a conocer a Moisés cómo quería su tabernáculo. En otras palabras: así me van a adorar, conózcanme. Esta es la forma que me van a adorar. Y quiero que hagan estos utensilios, tienen un propósito, porque el tabernáculo terrenal es sombra del tabernáculo celestial. Entonces cuando Dios quiere hacer un tabernáculo en la tierra con los hombres, lo que Dios está diciendo: yo quiero que ustedes tengan una experiencia lo más cercana posible a la verdad de arriba, y que comiencen a conocer desde aquí lo que un día van a conocer allá de mí. Quiero que se preparen. Prepárense para lo que viene. Váyanme conociendo. Vayan identificando el protocolo. ¿Cómo es el protocolo que deben de tener conmigo? Y Dios comienza a revelarse a través de sus leyes, los 10 mandamientos. Comienza a revelarse a Abraham, y Abraham comienza a conocer a Dios, al punto que Abraham llega a conocer tanto a Dios que un día presentó a su hijo como sacrificio, diciendo dentro de sí: porque yo sé que Él es lo suficientemente poderoso para aún resucitarle de entre los muertos. Esa es la dimensión que Abraham conoció a Dios. Moisés se le fue revelado cosas de Dios, y comenzaron de la nada. Escuche, ¿cómo comenzó la adoración en el tabernáculo de Moisés? Revelada. Dios se reveló. Pero cuando de David se trata, David hace algo fuera de serie. David dice: 24 horas de adoración, intercesión. Voy a levantar una adoración al Señor. Y cuando David comienza a hablar: de madrugada te buscaré, en mi lecho meditaré en ti. Cuando nosotros comenzamos a leer los salmos de David, vamos a encontrar mucho a David hablando de lo que él miraba de Dios y del temor que él le tenía a Dios.
Entonces David es la persona perfecta para que nosotros entendamos a alguien que tiene conocimiento de Dios y temor de Dios. Al grado que en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, en el capítulo 15, cuando están en el concilio de Jerusalén, lo que dice Jacobo es que el Señor no es que va a restaurar el tabernáculo de Moisés, ni el tabernáculo de Salomón, que es lo más glorioso que han vivido los judíos, ni el tabernáculo que a veces nosotros queremos levantar, las liturgias. No, dice: yo voy a restaurar el tabernáculo de David. Porque David llegó a conocer algo de mí, que su corazón se conformó. En otras palabras, si era cuadrado, se volvió redondo. No sé si ustedes quieren comentar de lo que ustedes consideren. Es verdaderamente impresionante, pastor, porque cuando uno mira las expresiones del Espíritu Santo que habla Isaías 11, uno puede ver una habilitación. Y algo que creo que es importante rescatar es que el versículo 3 de Isaías 11 nos da la razón también de por qué esto es importante en nuestra vida. Y lo que dice ese versículo es porque eso nos va a permitir poder juzgar, poder direccionar nuestra vida, no según lo que vemos o según lo que escuchamos. Muchas veces nos estamos preguntando cuál es la mejor forma de hacer algo, de resolver un asunto en casa, y muchas veces estamos tomando decisiones por lo que capturan nuestro sentido, por lo que escuchamos en las noticias o por lo que está pasando a nuestro alrededor. Pero cuando los 7 espíritus, estas expresiones del Espíritu Santo operan y trabajan en nosotros, es cuando nosotros comenzamos a direccionar mejor nuestra vida y podemos tener una mejor percepción y mejores decisiones en nuestra vida. Siempre en el contexto de Isaías 11 es tan importante ver que está hablando del Mesías. Jesucristo dice: yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Y cuando vemos los 7 espíritus de Dios operando en Jesús, exactamente para hacer la voluntad del Padre. Yo puedo entender hoy, porque Dios ha venido complementando la revelación. Isaías 11 ha sido una revelación impresionante para mi vida en todo el contexto que hemos venido hablando, porque inclusive le da balance a 1 Corintios 12 con todas las operaciones del Espíritu Santo, y podemos entender de una manera más grande que todo tiene que ver con la voluntad de Dios y provocar que se haga en la tierra lo que ya está en el cielo, tanto el poder, la sabiduría, la revelación y toda esa operación de los 7 espíritus manifestándose por el Espíritu Santo en nosotros hoy en esta tierra, en nuestra familia, en todas las cosas que hacemos, pero sin perder de vista que es para hacer la voluntad del Padre. Amén. Y cuando yo quiero compartir que cuando mi esposa estaba hablando acerca de la menorá, esta menorá se utilizaba en el tabernáculo en el lugar santo. Y la razón por qué tenía los 7 lámparas era que para que se tuviesen encendida y trayeran luz. Y estos 7 espíritus del cual está hablando Isaías iban a reposar sobre Jesús. Pero Apocalipsis nos dice que estos 7 espíritus están disponibles en toda la tierra para todos nosotros. Y estas cosas espirituales deben de ser entendidas espiritualmente. Y cuando hablamos de estos 7, el 7 habla de algo completo, algo perfecto. Y los 7 espíritus están en las personas que recibe al Espíritu Santo, y está disponible todo el conocimiento, el temor, todas estas cosas, la sabiduría, la inteligencia. Es algo completo que el Espíritu Santo quiere desarrollar en cada uno de nosotros. Y hoy en la mañana, cuando mi esposo compartía esta experiencia acerca de que yo hablaba de la inteligencia sobre él, pero por revelación, entiendo que no es algo que el hombre puede adquirir, no es en él, sino que hay algo más sobrenatural que está disponible en nosotros cuando nosotros nos disponemos a recibir. Y algo interesante que
hicieron una pregunta acerca de cómo una persona, cómo puede reconocer el Espíritu Santo y cómo puede obrar en él si aún no le conoce. Porque esto está disponible a aquellas personas que lo anhelan, lo quieren, en el que en momentos específicos, para acciones específicas, el Espíritu Santo nos va a habilitar, como lo ha hecho en la vida de mi esposo, tomando decisiones inteligentes, acertando en situaciones específicas, y ha venido desarrollándose. Entonces, ¿cómo logra esta persona que no conoce del Señor adquirir este conocimiento? Bueno, en la Biblia dice que el Espíritu Santo nos va a convencer de pecado, de juicio, de justicia. Así es que si usted es alguien que no tiene conocimiento de todas estas cosas de las que hablábamos hoy, estas manifestaciones en las que opera, lo primero que el Espíritu Santo va a venir a hablarte, a hacerte ver aquellas cosas que te impiden tener acceso a Él, que te impiden tener el conocimiento, el temor, la sabiduría, la inteligencia. Esas cosas Él nos va a convencer. Y el Espíritu Santo, dice la Biblia, que es alguien que nos guía, que nos consuela, que nos exhorta. Entonces, la forma en la que una persona adquiere ese acceso es cuando abre su corazón, comienza a oír, a obedecer lo que Él te está diciendo. Para mí ha sido bastante enriquecedor haber estudiado de esto, porque hoy me doy cuenta, viéndome en el pasado, de tantas cosas que me había perdido, a lo que yo tenía acceso, lo que el Espíritu Santo me puede proporcionar, no solo en las partes complejas de la vida, sino que en lo sencillo de la vida, pastor. Porque usted hablaba de que el Espíritu nos va a ayudar a administrar los planes y propósitos de Dios. Y cuando hablamos de administrar, hablando en un vocabulario técnico, se toma en cuenta todos los elementos a administrar. No podemos tomar en cuenta al Espíritu Santo solo en las partes complejas de nuestra vida, sino que también desde las más sencillas. Desde ahí inicia esa sabiduría que Dios quiere proporcionarnos. Y dice la palabra en Juan 1:16 que nosotros de su plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia. Entonces hay un elemento que vemos allí que es de nuestra parte. Dios quiere, a través de su Espíritu Santo, expresar esa plenitud de Él en nosotros, en todo lo que respecta a nuestra vida, pero nosotros tomamos la decisión de vivir en esa sabiduría, de vivir en esa inteligencia, en ese consejo, en ese poder, en el conocimiento y en el temor de Dios. Y ese es el acceso que tenemos. Y solo se viene una impresión a mi corazón de lo que Pablo declaraba, que cuán insondable es la sabiduría y la ciencia de Dios. A eso es lo que tenemos acceso, es ilimitado, es grande. Entonces esto me está motivando a estudiar más para poder adentrarme a lo que el Espíritu Santo nos quiere mostrar. Alguien preguntaba, ¿qué pasa cuando una persona dice que tiene a Dios y no recibe su consejo? Cuando se explicaba el espíritu de consejo, algo que es bien importante es que muchas veces nosotros identificamos el consejo como algo que está en mi opción, tomarlo o no tomarlo. Pero cuando hablamos precisamente del consejo de Dios, algo que decía el pastor decía, el consejo de Dios es su plan, es su instrucción, es la manera en cómo Él nos direcciona a lo largo de nuestra vida. Entonces, cuando nosotros caemos o no seguimos el consejo, lo que está ocurriendo realmente en nuestra vida es que estamos saboteando el propio plan de Dios para nosotros. Entonces yo no veo que haya una buena condición, una buena situación si nosotros nos salimos del plan. Un ejemplo muy, muy claro en la Biblia lo encontramos en Saúl. Saúl fue un rey que el Señor le dio muchos consejos, le dio direcciones. Es más, Dios le dijo a Saúl, si sigues mis mandamientos, si sigues mis preceptos, aún tu reino será perpetuo. Pero en el ejercicio de su reinado nosotros vemos cómo Saúl en su vida fue rechazando poco a poco en cada decisión el consejo de Dios, al punto que Dios le dice, has actuado locamente. Entonces cuando una persona, cuando nosotros
decimos creer en el Señor, confiar en el Señor, pero realmente no seguimos su consejo, nos salimos de esa perfecta voluntad del Señor. Pero quería decir algo para hacer un énfasis. Dos cosas dijiste que me gustaron muchísimo. Lo primero dijiste, sabotea el propósito y el plan de Dios. Pero segundo, la frase es actuar locamente. Aquel que ya llegó a ver al Señor, conocer al Señor, y no sigue el consejo, es loco. Es loco, ¿por qué? Porque el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Si el Señor dice, la paga del pecado es muerte. ¿Sabes qué es locura? Actuar de una manera y esperar que los resultados sean otros. Entonces lo que estamos diciendo es, ¿cómo es aquel que dice que cree en Dios y no sigue su consejo? Es loco. Se autoflagela. O sea, es suicida. Es una persona con una mentalidad autodestructiva. O sea, va a destruir su casa, su matrimonio, su familia, sus finanzas, lo va a destruir todo. Pero no lo ve. Entonces, por eso es que yo decía que es un proceso de la mente de Cristo: sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento, temor de Dios. Porque ¿quién es el hombre más sabio sobre la tierra? Salomón. ¿Y cómo acabó? Mal, porque al final Dios te da algo para que esté disponible para vos, pero vos decidís si lo administras bien o no. Entonces, ¿de qué te sirve toda la sabiduría del mundo si terminás mal? ¿De qué te sirve subir al tercer cielo si al final no lo pones en práctica? Entonces, de alguna manera, por eso dije, es un proceso de desarrollar la mente de Cristo. Hay cosas que son básicas. Dios es omnisciente. Dios es omnipresente, está en todos los tiempos. ¿Cómo voy a quitarle la importancia a un consejo de Dios que viene de alguien que todo lo sabe y que está en todo tiempo? Una de las definiciones de consejo es dictamen. Es algo que ya fue soltado. Cuando Dios habla su consejo a nosotros, no es algo que va a funcionar, es algo que ya funcionó. El problema mío es que yo no tengo la revelación para capturarlo como Dios lo envía y sujetarme en obediencia a esa dirección de Dios, a ese consejo que no siempre es agradable para mí al inicio, pero al final va a ser agradable por causa de que la palabra de Dios, la dirección de Dios es agradable y perfecta. Aunque al inicio yo no lo vea así, porque no lo interpreto bien, yo creo que el consejo viene de alguien omnipresente, omnisciente, todopoderoso, que nada puede detener que lo que Dios dijo se haga. Entonces dice Proverbio, muchas son las maquinaciones del hombre, pero el consejo de Jehová prevalecerá. Nuestra idea, nuestros conceptos, las cosas que hemos aprendido de forma humana son buenas, pero yo no puedo comparar eso al consejo de Dios. Y eso habla también de madurez, lo que usted estaba diciendo, pastor, porque decía de que nos movemos en aquel consejo que creemos que hay un bienestar en nosotros, pero cuando vemos que atenta contra nuestro bienestar, en nuestro entendimiento, entonces rehusamos y tendemos a rechazar el consejo. Pero cuando nosotros seguimos el consejo de Dios y en nuestro entendimiento creemos que no viene algo bueno, pero lo hacemos, ahí viene el poder para que caminemos en ese consejo de Dios. Entonces habla de madurez. Así es, y por ejemplo tenemos la historia de Naamán y Eliseo. Cuando Naamán estaba con lepra, él vino a consultar a un hombre de Dios cómo él iba a ser librado de esta lepra. Entonces cuando Eliseo le sugiere que vaya y se zambulla 7 veces, él va ante él esperando otro consejo. Él va creyendo que lo iba a salir, orar por él y que fuese sano. Entonces muchas veces nosotros venimos delante de Dios estereotipados o pensando en una forma, programados cómo deben de ser las cosas. Y la verdad que el consejo, el espíritu de consejo, lo que quiere traer a nuestra vida es la dirección correcta, es la forma acertada para nuestra vida,
Pero cuando nosotros traemos en nuestra mente formas y pensamientos, muchas veces reaccionamos como Naamán. Él dice en la Biblia que se enojó, que habían otros ríos mejores que ese. ¿Por qué no lo mandaba mejor allá? Pero sin embargo, su criado le dice, va, anda y hace este consejo, nada perdés haciendo. Y él fue, lo hizo y miró la mano de Dios, porque el consejo va alineado a la par del poder sobrenatural de Dios. Cuando nosotros dejamos que el consejo de Dios, que va a permanecer de generaciones en generaciones, se establezca en nuestra vida, vamos a ver el poder de Dios obrando sobre nuestra vida. Porque muchas veces Dios nos da un consejo para nuestro matrimonio, para nuestro negocio, para nuestra familia, para nuestros hijos. Y tal vez no tenemos la claridad de cómo va a ser todo. Pero cuando nosotros obedecemos al Señor, Él nos va a dar la habilitación sobrenatural, la fuerza sobrenatural para lograr lo que a nuestras propias fuerzas, como le pasaba a Naamán, imposible iba a ser de operar el poder de Dios. Amén. Siento que ha sido bastante enriquecedor para nuestra vida espiritual y en nuestra relación con el Espíritu Santo. Cuando a medida que el pastor estaba enseñando la palabra de hoy, sentía que venía mayor claridad en las personas que están escuchando, que abrieron su corazón y hay una disposición del Espíritu. Y yo estoy contenta con eso porque siento que hay ámbitos de claridad. Y queremos cerrar orando. Yo le voy a pedir que ahí en su casa, con su familia, si quiere, tómese de la mano y vamos a orar dándole gracias al Señor por lo que nos está mostrando, por abrir nuestros ojos, porque nos quiere introducir a unos ambientes del Espíritu a un nivel mayor, donde podemos ver de manera panorámica, con una mayor comprensión desde el Espíritu. Con la ayuda del Espíritu, vemos desde el Espíritu, con ayuda del Espíritu. Y toda tiniebla, aquello que no se comprendía, que no se percibía, comienza a alejarse de nuestra vida y de nuestros corazones. Comenzamos a ver la practicidad de nuestra relación y de la ayuda del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, porque entendemos que este es el tiempo, es hoy, es el ahora, el mover del Espíritu Santo en toda su manifestación, expresión y ayuda desde los hogares, los sacerdotes del hogar, los padres de familia, con una mayor claridad de las dimensiones a las cuales tenemos acceso. Y se viene una impresión en mi corazón de aquella voz que le decía a Juan: sube acá, sube acá, sube acá. Hay una invitación de adentrarnos a esos ámbitos del Espíritu, a lo que decimos en esta mañana. Señor, sí, gracias, queremos entrar, queremos ese acceso. En el nombre de Jesús recibimos de tu gracia, tomamos de esa plenitud y tomamos de esa gracia en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias porque hemos conocido más. Señor, han habido ámbitos espirituales abiertos, han habido llaves que han abierto revelaciones en nuestras vidas. Gracias porque todos hemos crecido hoy, porque cada vez que tu palabra se expone hay crecimiento en nosotros. Señor, queremos ir más profundo. Todo esto fue pagado por ti, por Jesucristo. Todo esto tenemos libre acceso. Basta buscar, basta concebirse ahí como hijo de Dios. Y en tu oración personal, en tu casa, con tus hijos, cuando estás solo, tú puedes generar ambientes donde el Espíritu Santo te ministre hasta lo más profundo, desde lo más complejo a lo más sencillo, desde la situación más confusa a la situación que más pudieras entender. Son tiempos donde vamos a ser expandidos en el Espíritu. Queremos estar disponibles, dispuestos, hambrientos. Espíritu Santo, háblanos, dirígenos. Queremos conocerte.
profundamente, Señor. No queremos perdernos nada de lo que tú tienes para nosotros. Lo queremos todo. Lo queremos todo en la dimensión que tú lo tienes para nosotros. Señor, ayúdanos a entender que somos parte de tu cuerpo y que todos funcionamos y somos importantes para lo que tú quieres hacer. Padre, bendice a la familia, bendice a los padres, a los hijos, bendícelos con poder y autoridad, espíritu de sabiduría, revelación, conocimiento de lo que nos has concedido. Bendice las casas, la provisión, un espíritu de sanidad sobre las casas, Señor. Esperanza firme en lo que tú has hablado y has prometido. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y sobre tu generación. Que el Señor habla el buen tesoro del cielo para ti. Que bendiga a los patriarcas de tu generación y a los benjamines, al primero y al último. En el nombre de Jesús.